Entonces, empecemos, ¿ya? El día de ayer nos habíamos quedado, habíamos empezado a revisar la parte de las comunicaciones y todas las configuraciones que son necesarias para poder comunicar dos dispositivos. Habíamos revisado tanto la parte de la transmisión con este diagrama de aquí. Entonces decíamos que era todo lo que teníamos que configurar y principalmente cómo era que el dato se movía desde un controlador hacia el otro controlador para la transmisión y de la misma forma para la recepción, ¿no? Entonces teníamos, digamos que lo más llamativo en este caso es este registro de aquí, que es el registro de transmisión, es un registro de desplazamiento. Y este registro de desplazamiento es un registro al que nosotros no tenemos acceso, sino que el propio módulo del controlador se encarga de manipular para que gestione a través del generador de la señal de clock y que la información se vaya por este pin de aquí. Entonces hoy habíamos quedado en que teníamos que ya configurar cada uno de estos, todos los registros que sean necesarios para que pueda comunicarse. Y lo que íbamos a hacer era con la comunicación asíncrona. En medio de eso, al igual que en el módulo ADC, tenemos una sección donde nos dice cuáles son los pasos que deben seguirse para configurar la transmisión asíncrona, que era el escenario que íbamos a utilizar. Entonces, déjenme ver cómo nos acomodamos. Bueno, pues una de las cosas, lo primero que nos dice es que podamos configurar la velocidad a la que queremos comunicarnos. Ya el día de ayer habíamos hecho un cálculo precisamente para, sí, creo que hicimos con 9600. Entonces habíamos hecho el cálculo y ya habíamos obtenido el valor que queríamos o que se necesitaba en este registro. Déjenme ver qué valor, en cuánto quedó ese valor. Aquí estaba. Y entonces, bueno, podíamos utilizar teníamos todas estas opciones, ¿no? Primero calculamos con 8 megahercios y entonces ahí nos salió que este valor tenía que ser de 12 y para baja velocidad y para alta velocidad este valor tenía que ser de 51. O también podía utilizar, si calculaba con 4 megahercios, tenía estos otros valores, ¿no? Entonces cualquiera de esos. Yo creo que podemos trabajar con este de aquí, ya que hemos trabajado con el de 4, bueno, trabajamos con el de 8 megahercios. Entonces vamos a considerar que nuestro controlador va a trabajar con 8 megahercios y va a tener en este registro, este X es el SPBRG y le vamos a agregar el valor de 51 para que trabaje con 9600 baudios. Eso le vamos a hacer. Entonces el paso 1, inicializar este registro. Entonces ese valor vamos a almacenarlo aquí. Le voy a poner aquí con otro color. Entonces este registro le vamos a poner un 51. Eso es lo que nos dice el paso 1. El paso 2 nos menciona habilitar el puerto de comunicación serial poniendo en 0 este bit que se llama sync y poniendo en 1 este bit que se llama SPEN. Entonces este bit que se llama sync nos dice que pongamos este va en 0 y el otro que está en otro registro, miren, está en este registro de acá, que vaya en 1. Eso es lo que nos dice. Además, y bueno, de hecho, mejor antes de hacer eso, veamos estos registros, ¿no? Que creo que ni los revisamos a los registros. Entonces tenemos asociados dos registros principales, aparte de este, que es donde cargamos el 51, que es para la generación del reloj. Tenemos estos otros dos registros, el registro de transmisión y el registro de recepción, que configuran, como dice su nombre, tanto la transmisión y la recepción, pero tienen algunas operaciones un poco combinadas. Entonces, este registro de aquí, miren, tengo yo para la selección del reloj. Eso es cuando trabajo de modo síncrono y decíamos que había un dispositivo que se encargaba de gestionar la comunicación y el otro solo que se quedaba esperando. Entonces teníamos el maestro y el esclavo. En ese modo, ahí era importante decir cuál iba a ser el maestro y cuál va a ser el esclavo, porque el esclavo solo se queda esperando que le pregunten, más es el maestro quien genera esta señal de reloj.
Entonces, como estamos trabajando con el modo asíncrono, no importa. Entonces, que esté un 0, no importa. Se le puede dejar, no hay que modificarlo. De la misma forma, ¿quiero yo transmitir 9 bits o quiero transmitir 8 bits? Ahorita lo vamos a manejar solo con 8. Miren, para que pueda transmitir 8 bits, este debe estar en 0. Entonces ya está en 0, podría yo, de hecho, no escribirle nada, que se va a quedar bien. Entonces ya decíamos que este va en 0. Este también debería estar en 0. El habilitar la transmisión, entonces si obviamente quiero transmitir, este debería ponerle en 1. El 4 nos dice qué tipo de modo es con el que yo quiero trabajar. Entonces yo decía, yo quiero trabajar con el modo asíncrono, por eso le voy a ponerle un 0. El 3 no está implementado, entonces podría ir cualquier valor. El 2 ya lo vimos y dijimos que vamos a trabajar con alta velocidad, entonces debería estar en 1 para high speed. Era la configuración que habíamos calculado. Y estos otros dos, miren que este bit de aquí es únicamente de lectura. Ese es el que me avisaba que ya se vació todo el buffer de salida de datos. Entonces ya está todo vacío, ya se acabó la transmisión de alguna forma. Eso es lo que me explica este bit. Entonces ese no hay que configurarle, solo únicamente hay que esperar y leer qué es lo que sucede. Miren que aquí nos dice que es el bit de estatus del registro de desplazamiento para la transmisión. Cuando está en 1 significa que está vacío y cuando está en 0 está lleno. Es decir, el dato aún no acaba de moverse o desplazarse del controlador que está transmitiendo. Y 8 es el bit noveno. Entonces, si yo quiero transmitir 9 bits, con este de acá le habilito, le digo, quiero transmitir 9 bits y aquí pongo el dato, el noveno dato, el 1, el 0, lo que sea, es en este caso. Entonces tampoco vamos a trabajar con este, no vamos a trabajar con este. Entonces en realidad la configuración que deberíamos tener, como ven, todos por default están en 0, 0, 0, 0, 0 toditos. Entonces realmente lo que yo necesito configurar en mi programa y cambiarle serían estos de aquí, porque estos son los únicos que cambian de estado. Los otros se pueden quedar, no necesito escribirles nada porque no voy a modificar su comportamiento, solo con estos dos. Esto para el registro de transmisión. El registro de recepción, este tiene algunas cosas adicionales, este sí tiene todos sus bits habilitados, no hay uno que diga no implemented. Y este de aquí, por ejemplo, es para el SPEN, se llama Serial Port Enable Bit. Es este bit el que se requiere para que yo le diga a estos dos pines, al RS7 y al RS6, que van a trabajar como serial, o si no les configuro, entonces ahí pueden ser entradas y salidas digitales y cualquier otra cosa. Pero el momento que yo le pongo aquí, como ven, un 1, lo que hago es habilitar el puerto serial y esos pines ya no hacen nada, no hacen otra cosa. O sea, ya no pueden trabajar como entradas o salidas digitales, están destinados a trabajar en la parte de comunicación. El bit 6, por otro lado, es el que me va a decir, sé que voy a recibir 8 bits o sé que voy a recibir 9 bits. Entonces puede ser que si un dispositivo esté configurado como que transmite 9 bits, pero si el otro no está configurado como que recibe 9 bits, solo va a leer los 8 bits. Entonces, en ese sentido, deben ambos estar configurados en tanto en que transmiten como en que reciben esta cantidad de bits. Entonces, en este caso, para nosotros nos interesaría ponerle un 0 porque no vamos a trabajar con 9 bits, sino con 8. Luego está en el bit 5, si quiero recibir información, un solo bit, un solo dato, perdón, o quiero recibir información todo el tiempo. Como ven, en el modo asíncrono no importa porque ahí, de hecho, el modo asíncrono está hecho para que uno pueda enviar n cantidad de datos y no hay dificultad. En cambio, cuando yo trabajo como maestro esclavo, sí necesito desarrollar internamente por programación un protocolo para decirle, ahora te voy a mandar una instrucción, ahora te voy a mandar otra cosa, o te quiero mandar muchos datos y tú tienes que saber cómo gestionar estos datos. Entonces sí es un poco más complejo en ese sentido. Ya depende también de cómo se organice. Pero en nuestro caso no lo vamos a utilizar, entonces debería estar en 0. El bit 4 es para la recepción continua.
Entonces, ¿quiero recibir todo el tiempo o quiero recibir solo, o puedo yo controlar cuándo recibo? Ahorita le vamos a dejar abierto el canal para que pueda recibir todos los datos que se le envíe. Entonces le voy a poner para que esté habilitada la recepción continua. Y el bit 3 nos dice, bueno, el bit 3, ya. Ok, en nuestro caso es para detectar una dirección. Mm, Como los dispositivos de la configuración asíncrona, no, ninguno de ellos tiene más, es la palabra, ninguno es el maestro y ninguno es el esclavo, sino que ambos son jerárquicamente lo mismo. Entonces no hay una dirección. Cuando manejamos estas otras comunicaciones, que hay un maestro y hay un esclavo, normalmente los esclavos tienen diferentes direcciones para que el maestro pueda decir, me quiero comunicar con este esclavo o me quiero comunicar con este otro dispositivo esclavo. Entonces, por eso también habla de la detección de direcciones. Pero como en el modo asíncrono no tiene direcciones, eh, se deshabilita esa parte, ¿no? Entonces igual va en cero. Los otros 2 bits eran para errores. Recuerden, el uno era cuando ya recibía un dato, pero no acababa de leerlo. Ese era el overrun, el ORR. Entonces yo ya llegaba un nuevo dato, pero yo no había leído el buffer de entrada, de recepción, el ESREC. Entonces ahí me aparecía este error de que nadie ha leído esta información. Mientras que por el otro lado es de que es el FERR, era el error de framing, que significaba que el bit de stop, que debe tener que debe llegar, que llegaba en cero, no llegaba en uno, no llegaba como yo esperaba. Tenía que llegar un uno y llegaba un cero. Entonces ahí alguna cosa pasó porque la trama no estaba bien. Ese era el otro error. Entonces esos son de lectura porque tiene que el dispositivo mismo informarnos cuando le sucede algo. Y por último, entonces estos de hecho no se hacen nada. Y por último, el RX9D, que es si yo recibo 9 bits, voy a recuperar los 8 menos significativos en este registro que se llama RCREC y el noveno le voy a recuperar en este bit que se llama RX9D. Entonces tampoco necesitamos configurar nada. Igual solo es de lectura, ¿no? Entonces en realidad, como ven, solo necesitaremos configurar este de aquí y este de acá. Si yo voy a trabajar, ahorita lo que vamos a hacer es configurar a un dispositivo como transmisor y otro dispositivo como receptor. Entonces vamos a hacer 2 programas, uno para el que transmite y otro para el que recibe. En el caso del que transmite, esto de aquí es inevitable, esto se hace para cualquier dispositivo que vaya a utilizar las comunicaciones, o sea, esto es un siempre. Siempre necesito utilizar esta configuración. Mientras que esta otra de aquí, si ven, esto se llamaba habilitación de la recepción continua. Entonces, si mi dispositivo solo va a transmitir, yo no necesito habilitar que reciba porque solo va a enviar datos. Esto más bien es para el dispositivo que recibe información, a él le voy a decir y le voy a habilitar que reciba continuamente, pero el otro no. Entonces ahí para revisar eso, es precisamente porque estos registros no los habíamos alcanzado a revisar el día de ayer. Entonces en la recepción, por eso miren, cuando en los pasos que nos decía configure el sync como 0, lo que significaba asíncrono, y configure este otro bit que es el span como 1, que es para decir que todos estos bits deben trabajar como comunicación serial. Eh, Otra de las cosas que también, que creo que no habíamos mencionado ayer, era, mm, ok, aquí mire, nos dice, los bits del trice, el 7 y el 6 deben estar puestos en uno, es decir, deben ser configurados como entradas. A pesar de que por el uno sale información y por el otro entra información, ambos bits deben estar configurados como entrada. Y eso es muy importante. Entonces, tanto el RS6 como el RC7 deben ser entradas.
Eso es importante para esto de las comunicaciones. Entonces, volvamos a esta guía de estos pasos que nos decía, ¿no? Nos decía, configure el SPBRG de acuerdo a las características de la velocidad. Entonces ahí dijimos, ¿no? Este valor, el SPBRG, va a tener el valor de 51. Configure el 2, ¿no? Habilite la comunicación serial poniendo en 0 el bit sync y poniendo en 1 el bit SPEN. Entonces este va en 1 para habilitar toda la comunicación serial y este va en 0 para decir estamos trabajando de modo asíncrono. Luego nos decía, si quiere utilizar interrupciones, habilite el bit de las interrupciones, ¿no? Si quiere. Lo mismo, si desea habilitar la transmisión de 9 bits, habilite este bit de acá, el TX9, para que si yo cargo un dato en el noveno bit, ese noveno dato pueda irse a través del registro de desplazamiento. Como ahorita no vamos a trabajar con 9 bits, sino solo con 8, entonces estos de aquí no los vamos, y tampoco vamos a utilizar aún interrupciones. Otra de las cosas, habilite la transmisión poniendo este TXEN en un no. Y bueno, y dice que eso también hará que este bit de aquí se ponga en 1. Entonces el TXEN estaba por aquí. Miren, es este bit de acá, justo este, que nos decía habilitación de la transmisión. Eso es lo que va a hacer ese bit de aquí. Y entonces es el TXN que está aquí. Entonces aquí también este va en 1 y ahí está. Y ¿quiere utilizar 9 bits? No, no vamos a utilizar 9 bits. Y ya con eso. De hecho, solo necesito hacer eso y de ahí ya puedo empezar a transmitir datos. Para cargar el dato, cargue la información en este registro especial. La información que usted quiere enviar le va a cargar aquí. Carguen este dato y listo. Y ya se va el dato. ¿Cómo sé cuándo puedo volver a enviar otro dato? Me quedo esperando con esta bandera, por ejemplo. Puedo hacer tanto con interrupciones como con esta de aquí. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre utilizar este bit y utilizar este otro de acá? Estaba con esta imagen. Entonces, ¿cuál era la diferencia de esperar que acabara la transmisión con este bit o con este bit de acá? ¿Qué dice el público? No me acuerdo, perdón. Ok. Y nos falta un estudiante aquí, nos falta Juan Esteban, creo que falta. Ok. ¿Alguien que se acuerde que diga cuál era la diferencia entre este y este? De hecho, solo pueden observarlo por Pues, cómo están ubicados. pues el TX va primero y después el TR va después, ¿no? O sea, primero se activa el TX y F. Ok, es verdad. Primero se activa el uno y luego el otro. Pero ¿cuándo se activa el uno Ajá. y cuándo se activa el otro? Pues cuando se pasa a ese registro, a ese registro de ahí. Ok, ya. Tibio, tibio, muy bien. ¿Alguien más? Así con lo que ha dicho Rodrigo. ¿No? Vean, entonces, esta bandera de aquí, este bit se pone en uno el momento en que la información que se carga aquí se mueve acá. Entonces, este es el registro al que yo sí tengo acceso. Digamos que yo quiero enviar eh, la información que tengo en un puerto, le quiero enviar al otro dispositivo. Eso es, de hecho, lo que vamos a hacer. Entonces, el momento en que yo pongo TXREG igual al puerto B, por ejemplo, ese momento
en este registro voy a copiar la información del puerto B. Pero después, si el módulo de comunicación se da cuenta que este registro está vacío, lo que hace es mover este de aquí, la información de aquí a acá. Y el momento que se mueve del registro de aquí a este espacio donde están los registros de desplazamiento, esta bandera se pone en 1 para indicar que ya está vacío este registro. Porque el dato no se queda aquí, se mueve. No es como que se copia la información de aquí y la copia acá. No, se mueve la información. Mientras que este otro bit de acá se pone en 1 cuando ya esto de los registros de desplazamiento quedan vacíos. Es decir, una vez que ya se carga aquí el dato que yo quiera mandar, este reloj va a empezar a enviar el dato, va a enviar el bit start, tal vez los 8 bits, el noveno bit de stop, y ahí todo esto de aquí se queda vacío. El momento que este de aquí se queda vacío, se genera esta bandera de aquí. Entonces son dos banderas diferentes. Yo podría decir trabajar con esta o trabajar con esta de acá. Me parece mucho más conveniente trabajar con esta bandera porque yo digo ya, o sea, no hay nada que le estorbe, ya está todo vacío para poder enviar un nuevo dato. Pero se puede utilizar de las dos formas, ¿no? O sea, se pueden utilizar ambos, pero y va a depender un poco de la frecuencia con la que yo quiera enviar datos. Entonces, tal vez de este me convenga. A mí me parece que este nos conviene más que este de acá. También, ¿cuál es la diferencia? Este puede generar interrupción si yo habilito este bit de acá, mientras que este de aquí no genera interrupción. Entonces me tocaría a mí esperar hasta que se envíe el dato y ahí sí decir, ok, ya acabó, ya se envió, voy a otra vez a cargo un dato, espero que se vaya y me quedo aquí esperando hasta que se vaya el dato. De hecho, sí lo vamos a hacer ahora. Entonces, esa es la diferencia entre utilizar el uno y el otro. Todo esto lo que vamos a hacer vamos a hacer una aplicación donde yo tenga, bueno, el un micro. Ok. Voy a tener y el otro micro. Esa va a ser, bueno, voy a tener dos microcontroladores que se van a comunicar. Este de aquí, el uno va a ser el que transmite y el 2 el que recibe. Entonces, la línea de transmisión se va a conectar a la línea de recepción. Además, ¿pero qué dato le voy a enviar? Entonces, para hacerlo más interesante, lo que vamos a enviarle es, vamos a, no, bueno, sí, digamos que voy a conectar 4 interruptores a un puerto. Vamos a aprovechar la parte del pull-up, entonces le vamos a poner al puerto B. Entonces yo quiero enviar estos los 4 interruptores del puerto B, que podrían ser del RB0 al RB3. Entonces la información que yo modifique en estos interruptores se va a ir hacia acá, hacia el microcontrolador 2 a través de la comunicación y se va a visualizar. Podría ser en un LCD. De hecho, creo que sí teníamos de ahí. Podría ser sí, hagamos de una vez en el LCD, ya que teníamos por ahí una conexión. Entonces, en el LCD voy a ver esta información que me está enviando. Esa va a ser mi intención ahora. Entonces, como ven, comunicación en un único sentido, este va a tener todas las comunicaciones como de la transmisión y el otro de la recepción. Este bit, el TX, en este caso, el TX creo que estaba en el, ¿recuerdo en qué bit está el TX? Aquí está. Ya, el TX está en el RC6 y el RX en el 7. Entonces, este será el RC7 y este el RC6. Entonces, en este caso, este bit, recuerden que debe ser una entrada y este también debe ser una entrada. A pesar de que
si yo veo el gráfico, digo, pero está saliendo la información por ahí, ¿no? O sea, mi dato va a viajar así, lo que yo le envíe se va a ir así. Sin embargo, ambos deben ser configurados como entradas. Entonces, eso es lo que vamos a programar para que pueda funcionar. Y entonces, en este caso, este de aquí, voy a tener mi inicio, ¿no es cierto? Voy a necesitar el puerto B. Vamos a ponerle como entrada. No voy a manejar un LCD acá, entonces más fácil aún. De ahí, el RC6 igual como una entrada. Y solo en este caso, solo le vamos a dejar activada el RC6. Y luego las partes de la parte de las comunicaciones, ¿no? Entonces nos decía para que sea de modo asíncrono. El otro era, este era en 1 para que funcione la comunicación. También nos decía, a ver, no vamos a trabajar con 8 bits ni con 9 bits. Ah, ya, el otro de aquí. Creo que era así el enable. TXN enable. Ah, el BRG también me falta. El TXN en 1, esto habilitaba la transmisión. El BRGH en 1, porque queríamos manejar alta velocidad. Entonces, solo estos digamos que irían en 1. Y de ahí también necesito configurar esto de la velocidad. SPB, SPBRG. Recuerden que ya habíamos calculado. No se acuerdan, pueden revisar. Y nos había quedado en un valor de 51. Ah, y recuerden que también que este controlador trabajaba con 4 MHz. A ambos les vamos a configurar. Podríamos, luego le cambiamos, pero sí podemos hacer que el otro trabaje a otra frecuencia, a otro oscilador principal, no habría dificultades. Eso, y hasta ahí parecía un montón y larguísimo, pero de hecho, desde donde dice el RC6 input hasta el SPBRG igual a 51, eso es todo lo que necesito configurar para decir es asíncrono, aquí a 9600 y comunicación serial. Ahí está configurado todo. Y luego de eso ya me puedo ir a mi programa principal. Entonces mi programa principal lo que va a hacer es, voy a hacer que todo el tiempo envíe la información del puerto B, siempre a través de este registro, ¿no? Entonces le voy a igualar acá, se va a hacer el paso 1. Entonces aquí ya se movería la información a estos registros de desplazamiento el momento que hago eso. Y me puedo quedar esperando. ¿Cómo sé con qué frecuencia le voy a enviar otro dato? Entonces me quedo esperando. Teníamos estas dos formas, ¿no? A través del TX y F, que es que podría utilizarse también como interrupción, o a través del TMRT. TMRT. Y entonces miren que en el manual nos dice que este bit se pone en 1 cuando está vacío, y mientras no está vacío, está en 0. Entonces, esa lógica vamos a utilizar. Ok, entonces, es una pregunta. Entonces, cuando estaba en 1 decía que ya estaba vacío. Si ya está vacío, entonces ya puedo yo enviar otra vez, ¿no es cierto? Pero si esto todavía no está vacío, si no es 1, entonces se va a quedar esperando hasta que esto suceda. Y eso va a ser este programa de aquí. El otro programa, el de recepción, igual voy a tener. Ahora revisemos esta parte de la recepción. Sin embargo, tampoco se parecen mucho las configuraciones, ¿no? Por ahí nos puede, como solo le vamos a utilizar como recepción. Bueno, a ver, aquí sería, aquí teníamos la parte del LCD, entonces por ahí teníamos que el puerto D, creo que era el que utilizamos para el LCD, debe ser salida,
la inicialización del LCD y por ahí teníamos un LCD clear. Esto era lo inicial. Recuerden que cuando yo utilizo el LCD es importante hacer primero que el LCD se prenda, le tome su tiempo, muestre lo que quiera mostrar en pantalla y después sí el resto de configuraciones, no antes las interrupciones en caso de utilizarlas. Luego de eso, el RC7, por ejemplo, debe estar como entrada. Y una vez que ese está como entrada, ya puedo configurar la parte de todas estas otras cosas. En este caso, obviamente, este ya no va a transmitir, este va a recibir, pero también va a manejar el mismo tipo de comunicación. Entonces, de hecho, esto de que el sync igual a 0 significaba comunicación asíncrona, entonces debo mantenerlo de comunicación asíncrona. Este bit de aquí era la habilitación de la comunicación serial, de ley es igualito. El TXN no necesito, porque este bit de aquí era para transmitir y ahora este dispositivo solo va a recibir. Para que pueda recibir todo el tiempo, teníamos este bit de habilitación de recepción continua y ese estaba en 1. Esa sería la diferencia. El resto tiene, como ambos vamos a ponerles con osciladores de 4 MHz, entonces van a tener la misma configuración. SPBRG también va a ser 51. Entonces ahí está. Misma historia, ya está configurado. Ahora lo voy a mover un poco porque no me va a alcanzar. Ya. Hasta ahí están muy parecidos. Ahora, este programa decíamos, ¿no? Que se va a quedar esperando que llegue un dato. Ahora, ¿cómo se entera este dispositivo que llega un dato? Se puede enterar de diferentes formas. No, de hecho, este sí se entera solo de una manera. Aquí estaba la comunicación. Ya, este se entera de que llegaron datos a través de este bit de aquí. Entonces, puedo yo utilizarlo de la interrupción o puedo no utilizarlo de la interrupción. Entonces ya queda en mí. Por el momento hagámoslo sin interrupciones. Entonces, en ese caso, miren, este bit de aquí, el RCIF, tiene que ver con las interrupciones. Entonces, no va a estar en los registros que acabamos de ver, como el de transmisión, el de configuración de transmisión, el de configuración de recepción, sino que seguramente estará en el PIE o en el PIR, en el PIR, en este registro que se llamaba, era el de banderas de los periféricos. Y entonces veamos si es que, ¿dónde estará ese? Datos, aquí está. Y aquí está el de recepción. Entonces, este de aquí nos dice que se pone en 1 cuando el buffer de recepción, con el buffer de recepción entiéndase el registro RCR, ese es el buffer de recepción. Cuando este buffer está lleno, ese se pone en 1. Y cuando está vacío se pone en 0. Este bit de aquí no necesita ser borrado como en las otras banderas cuando utilizábamos en las interrupciones que yo decía, ya le utilicé, ahora yo le pongo a 0. No, se pone solito a 0 una vez que yo lea el buffer, es decir, que copie la información que tenía el buffer. Entonces, aquí me puedo quedar esperando, ¿no? Entonces voy a esperar a que llegue un dato y el momento que llegue un dato lo voy a imprimir en el LCD. Si no, eh, si no llega nada, pues simplemente me quedo esperando hasta que llegue algún dato. Ahorita así de sencillo va a ser nuestro programa. Entonces se llamaba RCIF. Entonces cuando era un 1 significaba que había llegado un dato. Y si no es 1,
Me lo puse hace rato con yes y no. Ah, no. Así, voy a poner una N. Yes and no o false and true. No las, no la combinación. Entonces no ha llegado ningún dato y se queda esperando hasta que algún día le llegue un dato. Llegó un dato y entonces ahí dice, ok, em, vamos a poner, no sé, para poder leerle, le voy a almacenar en cualquier otra variable. Y ya con eso la bandera se va a poner en, se baja la bandera. Ya, en el momento que hago esta instrucción de aquí, esta bandera vuelve a cero. Entonces así, entonces en el LCD voy a poner así, como que está imprimiendo ahí. Decir que imprimió y listo, ¿no? Entonces, y ya una vez que imprime, ya puede volver a esperar a ver si le llega otro dato. Entonces, esto de aquí sería acá. Bueno, no, me falta aquí el end de mi programa. El mismo que también acá necesitaría un end, pero ya no me alcanzó el espacio. Entonces, eso van a ser mis programas. Como ven, súper sencillito, súper corto. Estas líneas de aquí no son ni complicadas, precisamente. Bueno, si tuviera que hacer que se comunicaran de manera bidireccional, simplemente tendría que gestionar en ambos, habilitar, por ejemplo, los dos pines como entradas y en ambos habilitar el TXN y el CREN. Pero por el momento vamos a probarlo de esa manera. De hecho, aquí ya he tenido un programa. A ver, vamos a ver cuál utilizamos. Este era no, este era de las comunicaciones. Aquí mismo lo voy a modificar. Porque entonces en este de aquí voy a trabajar como ya está configurado con el LCD. Entonces este va a ser el programa del receptor. Bueno, entonces estaba en el puerto D, 4000, 4 megahercios, XT. Hasta aquí, bueno, le inicializo el LCD. Esta variable, bueno, dejémosle. Bueno, ya le había puesto X en mi programa, entonces le voy a poner. Y aquí tendría yo que configurar lo que les había mencionado. Antes de eso me falta configurar el, el trice. ¿Cómo le ponen cuando solo es un bit el que quieren configurar? Ahorita solo quiero cambiarle al 7. ¿Cómo le ponen? Es int con bits. Ah, no, no, no. No, es solo para el tris. Ajá. Solo quiero el bit 7 como entrada. ¿Se acuerdan cómo le ponen? Creo que solo era tris C0, tris C1, así. Igual a 0 igual a 1. Pero solo quiero el 7. No. Ajá. Así tengo yo en el del motor y sí me valía. Ya. Sí había visto que alguien puso algo así cortito y me parece más fácil. Ok, entonces es solo este bit. En el de recepción necesita ser entrada. De ahí teníamos los Ah, otros. Inge. ¿Mm? Ah, pensé que todavía no le había puesto, perdón. No, es que ya había encontrado cómo le había puesto al tris C7. Sportbits.rb7. Ah, ok. RC7. Y Ya. es igual a 1. Y ya.
A ver, le voy a probar con esta y si no le hago como tú dices, ¿ya? Para Ya. ver si es que le cambiamos. Pero gracias, Profe, una pregunta, ¿ese es el receptor o es el emisor? el receptor. Porque este es el programa que tenía ya con el LCD. Entonces ahí le voy a modificar. Entonces teníamos el sync 0. Ahí está. El sync 0, este otro que era el SPEN, que es el de. Entonces recuerden, ¿no? El sync 0, comunicación asíncrona. Este de el SPEN es habilitación de la comunicación serial. El otro, el CREN, igual a 1. Este es para habilitar, habilitar, habilitar comunicación, no, recepción continua. Recepción continua. Y bueno, este BRGH igual a 1 era high speed. Por lo que ya habíamos visto estos cálculos, ¿no? De ahí nos quedaba este otro registro, el STBRG. Todos los anteriores son STBRG. Todos los anteriores son bits, pero este de aquí sí es un registro. Y esto era para 9600 baudios. Ahí está. Y listo. Eso es todo. Ahora, en el programa principal, que de hecho aquí es, desde aquí abajo es mi while 1, ¿no? Entonces, en el mi while 1 me voy a quedar esperando yo algo. While, a ver, ¿cómo le ponemos? Ya, voy a poner así. Entonces le voy a preguntar esta bandera, ¿no? Entonces, cuando esta bandera sea igual a 1, va a ser toda mi rutina. Entonces, si es igual a 1, entonces voy a cargar este valor del RC-REG en este otro registro y voy a utilizar esto. Entonces voy a imprimir, eh, voy a ponerle dato, voy a imprimir este valor del X en la línea 1 y ya. Y si no es esto y si no se cumple, pues simplemente no hace nada más. Entonces esto de acá le voy. Ahí creo que está. Entonces, a ver, este, ya. Y este está bien. Entonces ahí, eso es lo que va a ser mi programa. El de recepción. Y se va a apagar solita la bandera, se va a poner solita en 0. El momento que ejecutas esta línea de aquí, la bandera se pone en 0. Ah, Cuando va, ya lees la información del buffer. va. Ujú. Y eso mismo vamos a comprobar. Bueno, eso dice el manual y sí es así, pero igual lo vamos a comprobar. Entonces, este sería el programa del receptor. Para el caso del transmisor, voy a... Por aquí tenía otro. Inge, disculpe, ¿puede bajarle un ratito al programa? Hay unas cosas que no alcancé a copiar. Ahí. No, no, en la configuración de más arribita. Ah, ok, ahí. Ahí, gracias, Inge. Ok. Ok. Ah, ya.
Entonces ahí estaría la comunicación en el receptor. Ahora vamos a ver otro programa. A ver, veamos, me va a tocar abrirme otro. Ah, no, aquí tengo uno que se llama XC8, acá le voy a poner el otro programa. Entonces voy a copiar todo esto. Y le voy a poner acá. Entonces este va a ser el programa del transmisor. Como les había mostrado, ay, fue, fue. A ver, ahí. En este caso, para mi transmisor no voy a utilizar el LCD, simplemente voy a acoplar unos interruptores en el puerto para que no sea tan largo. Entonces, igual esto funciona, pero no voy a utilizar el LCD ni nada de esto. Entonces, esto no necesito. El puerto B tiene que ser entradas, ¿no es cierto? Eso creo que sí puse. Sí. El puerto B como entradas para poder observar los interruptores. Inge, este es un programa nuevo. Sí, en cambio, este es el de transmisor. Claro, porque voy a tener 2 PICs, entonces cada PIC va a tener un programa diferente. Y de ahí, muy parecido a lo que hicimos antes, solo que este es aquí TXN. Uno habilita transmisión continua. High speed, la misma velocidad, porque ambos están trabajando con el mismo oscilador. De ahí voy a enviar un dato. Entonces, en mi programa principal, voy a borrarle esto. Entonces, ahí ya tengo todo y voy a mi programa principal. Entonces, mi programa principal, miren que empieza desde aquí. Aquí debía haberle puesto un 1 o algo así. De hecho, aquí, en ambos casos, eso me faltó. Ya se me hizo muy chiquito. Entonces, aquí es el 1, ¿no? Y lo mismo acá. El while 1 es ese. Entonces, una vez que entra el while 1, voy a transmitir un dato. ¿Qué dato voy a transmitir? Voy a transmitir lo que tenga en el puerto B. Transmito lo del puerto B y me voy a quedar esperando a que se vaya por completo mi dato para volver a enviar información. Entonces, a ver. Entonces, en este caso, de hecho, podría utilizar un while 1, un while nomás, perdón. Mientras sea 0, que significa que todavía está lleno, que se quede ahí. Y una vez que acaba, que ya cambia de estado, entonces va a volver a ejecutar el while 1 y va a enviar otra vez el dato y se queda. Eso es lo que va a hacer este programa. Como ven, nos tardamos un montón en revisar datos para... Ah, y de hecho, ¿y qué me falta? Me falta este de aquí, que el RC7 sea entrada. El RC6, perdón, sea entrada. Ahí sí ya. Ahí sí ya debería estar. Entonces ahí están los dos programas. Tanto el de transmisión, bueno. Y aquí ya me dio algún error. Ok, porque le copié lo del LCD, pero este no tiene. Ahí sí. Algo más que me estoy poniendo. Dice que está mal escrito. TMRT. ¿Cómo se llama el bit? Pues creo que le escribí mal al bit. Se llama TRMT. Con razón. Es TRMT. Ahí sí, estaba mal escrito. Miren, como no usamos del LCD, ocupa muy poquito de la memoria. ¿Sí? Nada, porque son 3 líneas ahí de código. Entonces, ese de aquí, entonces para mañana pruébenle y me cuentan cómo les fue.
Entonces, con eso ya tienen el programa tanto del transmisor como del receptor. Se pueden armar precisamente esta configuración que estaba en este diagrama. Poner interruptores en el puerto B. Ahorita no le configuramos como pull-up, por ejemplo, pero entonces ahí vean ustedes si le aumentan la línea de configuración de pull-up para no poner resistencias o si no le ponen resistencias. Y entonces al un PIC le cargan el programa de transmisión, al otro PIC le cargan el programa de recepción y deberían observar cómo va cambiando de acuerdo a cómo ustedes modifican los datos de. Entonces mañana me cuentan cómo les fue con eso, ¿ok? Ya, Inge. Ya están los programas, ya solo es de probar. Inge, una pregunta, ahorita vamos a trabajar con 8 megahercios porque estamos dando el 51. Ese era de 8 megahercios. Era de 8. Ajá, A ver, espera. porque si no debería ser el 25. A ver. Ah, cierto, es con 8 MHz. Ah, bueno, entonces si es con 8 MHz, no se olviden, todo esto es HS. Y aquí, bueno, por ejemplo, ahorita, bueno, este sí, póngale también. Pero lo importante es esto. Ya, entonces es un 8 MHz y el otro que estábamos utilizando también, solo hay que cambiarle eso. Si me había confundido. Entonces aquí es HS. Obviamente, en la simulación no van a haber problema de si yo le pongo uno de 8 MHz y ya, pero si yo implemento y configuro mal esto, no funciona bien. Entonces, por eso es que hay que hacerlo bien siempre precisamente porque el momento que uno implementa dice, pero daba lo mismo. Y no es cierto. Entonces, solo eso cámbienle y de ahí ya. 8 MHz. Ok, ya. Entonces ahí me cuentan y mañana me cuentan cómo les fue probando esta configuración, ¿ok? Sí, está bien. Ya. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, gracias.